Entonces, esta Mycobacterium tuberculosis, ¿verdad? Es la que causa la mayor parte de las infecciones en humanos, pero también existen, ¿verdad?, varias otras bacterias que les llamamos micobacterias ambientales o micobacterias atípicas también, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de micobacterias ambientales o atípicas, estamos hablando de las micobacterias que son del mismo género de la Mycobacterium tuberculosis, pero bueno, que no son Mycobacterium tuberculosis, ¿verdad? Y la gran diferencia entre estas micobacterias ambientales y la Mycobacterium tuberculosis es que la tuberculosis no vive en el ambiente, ¿sí? A diferencia de todas las otras micobacterias que sí viven en el ambiente, ¿sí? O sea, las micobacterias en general, las que son ambientales, pueden vivir, por ejemplo, en tuberías, en tuberías que van a los baños, ¿sí? Donde pasa agua caliente, por ejemplo, vive un género de micobacterias. Algunas tienen que ver con algunos animales, por ejemplo la Mycobacterium bovis, que causa la tuberculosis que se transmite por la micobacteriosis, ¿qué tal? Que se transmite por la leche de vaca, ¿verdad? Y que después se empezó a pasteurizar por eso, para que se deje de transmitir esta tuberculosis intestinal. Después tenemos un montón también de micobacterias que viven en la tierra, en algunos otros animales, o sea, en diferentes ambientes, hábitats, podríamos decirle, del medio ambiente en general, ¿verdad? Por eso le llamamos micobacterias ambientales, ¿sí? Y la gran diferencia entonces con la Mycobacterium tuberculosis es que la Mycobacterium tuberculosis evolucionó para vivir únicamente en los humanos, ¿verdad? O sea, prácticamente no hay otro género o otra especie de animal que sirva como huésped para la tuberculosis, ¿sí? Entonces es exclusivamente de humano a humano, ¿sí? Y no se transmite prácticamente de otra manera, ¿sí? Y acá viene el concepto quizás el concepto más difícil de comprender de esta clase, ¿verdad? Que, bueno, la micobacteria, o sea, la micobacteria en tuberculosis, que a partir de ahora le vamos a llamar únicamente tuberculosis, ¿verdad? Para acortar, ¿sí? La tuberculosis, una vez que entra al cuerpo humano, puede producir tres cosas, ¿verdad? Hay tres opciones, ¿sí? Puede que se elimine por completo, o sea, dependiendo obviamente de la inmunidad del huésped, de la cantidad de micobacterias que se hayan inhalado. Se puede producir una reacción que elimine por completo y que no se produzca infección, ¿no? O sea, entra una cierta cantidad de bacterias al cuerpo, el cuerpo logra eliminar esas bacterias y no se produce infección y no queda ni siquiera en fase latente, o sea, se elimina por completo. Esto es lo que pasa en la mayoría de los casos, ¿verdad? Más o menos 70% de los casos ocurre esto, ¿sí? Y después tenemos otras dos opciones, ¿verdad? Donde se produce una prima infección con una latencia, o sea, hay una infección por la Mycobacterium tuberculosis y queda en fase latente sin que se produzca enfermedad, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de eso después, ¿verdad? Se produce entonces una infección que entra en su fase latente y podríamos decir de alguna manera que el paciente queda como un portador asintomático de la bacteria y en algún momento evidentemente puede producirse un resurgimiento de esta infección y finalmente entrar ya en fase de enfermedad, o puede producirse una tuberculosis primaria, ¿sí? O sea, puede que la bacteria entre al organismo y obviamente la infección no pueda ser controlada, ¿sí? No entre en fase de latencia y directamente se produzca la enfermedad, ¿verdad? Directamente una vez que el paciente se infecta, ya se produzca lo que va a ser posteriormente la enfermedad por tuberculosis, ¿sí? ¿Está? Entonces, después vamos a profundizar un poquito más en esto, ¿verdad? Pero básicamente es eso lo que puede pasar, ¿verdad?
una cosa es un paciente infectado, ¿sí? Vamos a llamarle paciente infectado al paciente que tuvo contacto con otro paciente, ¿verdad? Bacilífero, infeccioso, ¿sí? Este paciente que tuvo contacto se infectó con la micobacteria, pero no desarrolló la enfermedad, ¿sí? O sea, entraron las bacterias al cuerpo, se controló la enfermedad, podríamos decirle, se controló el inóculo, pero no se llegó a eliminar la infección, ¿verdad? El paciente queda como un portador de la bacteria en fase latente, ¿sí? A ese tipo de pacientes que no está enfermo, pero sí tiene la bacteria en el cuerpo, le vamos a llamar paciente infectado, ¿sí? Paciente infectado. Podríamos decirle que tiene una infección tuberculosa latente, se llama, ¿sí? Ese es un paciente infectado. Y el paciente enfermo, ¿sí? El paciente enfermo va a ser ya el paciente que tiene manifestaciones clínicas de la enfermedad por tuberculosis, ¿sí? No solamente va a tener esa infección en fase latente que no está desarrollando síntomas y que puede estar así durante años, sino que ya va a tener lesiones pulmonares, tos, pérdida de peso, fiebre, etcétera, etcétera, dependiendo ya de la manifestación particular que tenga este paciente, ¿sí? ¿Entienden ese concepto? ¿Quieren preguntar algo al respecto? Porque es la parte más difícil de entender por ahí, ¿verdad? Porque no estamos acostumbrados a llamarle infectado a un paciente que no está enfermo, ¿verdad? Entonces, es algo, un concepto, digamos, que no es muy habitual, ¿verdad? Pero si tienen alguna duda, pueden preguntar ahora, ¿sí? Igual después vamos a profundizar más todavía en el concepto. Bien. Después igual si quieren después me preguntan. Eh, bien, como unos datos así epidemiológicos de la tuberculosis, ¿verdad? Porque es bastante importante, como le dije. Se estima que aproximadamente 2,5 billones de personas están infectadas con tuberculosis, ¿verdad? O sea, tienen la bacteria en fase latente. Eso significa que más o menos una de cada cuatro personas a nivel mundial, ¿verdad? Obviamente eso es mucho peor todavía en países pobres, como los países africanos, los países asiáticos y evidentemente nuestro continente también, en Sudamérica particularmente, tenemos muchos problemas, ¿verdad? 2,5 billones, o sea, una de cada cuatro personas a nivel mundial está infectada con tuberculosis, ¿verdad? Y las personas que desarrollan la enfermedad, obviamente que desarrollan la enfermedad a partir de una infección, ¿verdad? Que no estaban enfermas previamente, ¿verdad? Son 15 millones por año, ¿verdad? Que es evidentemente mucho, ¿verdad? 15 millones por año son los que desarrollan enfermedad por tuberculosis. Y más o menos 2 millones al año terminan falleciendo por la enfermedad, ¿verdad? Y aproximadamente uno de cada tres pacientes que fallecen por tuberculosis tiene VIH, ¿verdad? Eso fue también algo que impactó mucho en la epidemiología de la tuberculosis, ¿verdad? El hecho de que el VIH evidentemente haya surgido, ¿verdad? Ya en los fines de los años 80 y que se haya esparcido por el mundo de la manera que se esparció, evidentemente hace que la epidemiología de la tuberculosis empeore mucho, ¿verdad? O sea, tenemos muchos más enfermos por tuberculosis porque tenemos una pandemia de SIDA, de VIH y de SIDA, que evidentemente es un problema de salud pública muy importante, ¿verdad? Y como dato extra, ¿verdad? Que no figura en la diapositiva, pero como dato extra, la coinfección, ¿verdad? De VIH con tuberculosis tiene una mortalidad de 50%, o sea, 50% de los pacientes que tienen SIDA y tienen tuberculosis al mismo tiempo terminan falleciendo, ¿verdad? Uno de cada dos pacientes, que obviamente es muchísimo, ¿verdad? Es muchísimo. O sea, el pronóstico de estos pacientes es lastimosamente muy malo, ¿verdad? Y el dato interesante, ¿verdad? Es que 98% de todas estas muertes, ¿verdad? De estos 2 millones de personas que se mueren por año por la enfermedad, 98% se muere en países pobres, ¿sí? Entonces es una enfermedad muy relacionada con
con la pobreza, lastimosamente, ¿verdad? Y con el pobre acceso a la salud, que sabemos que es un problema en nuestros países, ¿verdad? 98% de estas personas entonces se muere en los países más pobres del mundo, ¿verdad? Y aquí vemos un poquito, ¿verdad? Donde lo más oscuro es evidentemente una prevalencia más alta, ¿sí? Y tenemos que aquí, por ejemplo, en Perú, ¿sí? En Bolivia y también en nuestros países hay una prevalencia relativamente alta, pero Perú y Bolivia son los que tienen un poquito peor, ¿verdad? La situación. Vemos que algunos países que no son tan pobres también, como Nueva Zelanda, que está por aquí, ¿verdad? Aquí está Filipinas, también tienen una prevalencia relativamente alta y bueno, África, evidentemente África y Asia son los lugares continentales que están peor, ¿verdad? Aquí Mongolia, China, India son países que tienen muchísimos infectados por tuberculosis, ¿verdad? Lastimosamente son países que están sufriendo mucho, ¿verdad? Y aquí lo mismo, ¿verdad? Donde vemos que Ecuador, Perú, Bolivia son los países que están peorcitos. Brasil tampoco está muy bien por lo que ven, ¿verdad? Y 80% de los infectados, ven, 80% de los infectados están en África y Asia, ¿verdad? Ven que es zona roja, es Asia y África prácticamente, ¿verdad? Lastimosamente tienen muchísima prevalencia de tuberculosis. Bien, aquí lo que le venía diciendo, ¿verdad? Hasta ahí, si tienen alguna duda, pueden preguntar, no hay problema. Escriban en el chat como quieran, no hay problema con eso, ¿verdad? Entonces, lo que le venía diciendo, un paciente que está sano, que no está infectado, ¿sí? Se expone a aerosoles infectados que obviamente provienen de otro paciente que sí está infectado y probablemente está con la enfermedad, ¿sí? Se expone y 70% de los pacientes no van a llegar a infectarse, o sea, la infección va a ser completamente controlada y no va a quedar ni siquiera en fase latente, o sea, va a eliminar completamente la totalidad de las bacterias de su cuerpo y no va a tener ningún riesgo de que después tenga tuberculosis ni nada, que desarrolle la enfermedad ni mucho menos, ¿verdad? Nada, 100% eliminada la bacteria en 7 de cada 10 pacientes, ¿verdad? Y en 30%, ¿sí? En 30% de los pacientes va a producirse la infección, ¿sí? Que no va a ser la enfermedad todavía, pero sí se van a infectar, ¿verdad? De estos, más o menos 5% de estos 30%, ¿verdad? O sea, no es 5 sobre 100, sobre el total, ¿verdad? Sino 5% de los 30%, ¿verdad? Va a terminar desarrollando una tuberculosis primaria, ¿verdad? O sea, una progresión primaria y directamente después del contacto, ¿verdad? Poco tiempo después ya va a desarrollar, ya va a desarrollar tuberculosis primaria, ¿sí? Y 95% va a poder controlar la infección, ¿sí? De estos 30%, un 95% va a poder controlar la infección, ¿sí? Y a su vez, un 5% va a tener una tuberculosis que va a ser tuberculosis postprimaria. O sea, ¿quién tiene un perro que está ladrando? Ahí sí, sí puede cerrar su micrófono, por favor. No sé quién, no veo acá. Vamos a mirar acá, a quién le están ladrando? No sé, veo todos los micrófonos. Ah, no veo todos los micrófonos cerrados, no sé qué onda. Bueno, en fin, no importa. Bueno, el 95% de los pacientes va a tener un control de la infección, ¿sí? Y un 5% nomás va a terminar progresando a largo plazo, ¿verdad? A tuberculosis postprimaria, que es la forma más habitual de la enfermedad, ¿sí? Y 90% otra vez va a terminar controlando de forma indefinida la infección y no va a desarrollar nunca la infección, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia entre infección y enfermedad? ¿Sí? En la infección de la tuberculosis vamos a tener que hay bacilo tuberculoso que está inactivo en el cuerpo, ¿sí? Está en fase latente. Vamos a poder hacer las pruebas cutáneas al paciente, ¿verdad? La prueba de la tuberculina, que es la más frecuentemente usada, ¿sí? Y va a ser generalmente positiva, ¿sí? Va a ser positiva.
Va a tener una radiografía normal, un frotis y un cultivo de esputo normal o negativo, ¿sí? No va a tener síntomas, no va a tener posibilidad tampoco de contagiarle a otros pacientes y no le vamos a considerar un caso de tuberculosis, ¿verdad? Simplemente va a tener la infección en el cuerpo y va a tener ese riesgo de terminar con una progresión de su tuberculosis en algún momento, ¿verdad? Y en el caso de que hablemos de un paciente enfermo, tenemos que el paciente va a tener el bacilo activo en el cuerpo, va a estar en fase de replicación, el bacilo se va a estar multiplicando en el cuerpo. Va a tener también una prueba de tuberculina positiva, ¿verdad? La reacción de tuberculina va a ser positiva, ¿sí? Pero va a tener todo el resto de las cosas ya anormales, ¿verdad? Probablemente va a tener una radiografía de tórax anormal, un frotis y un cultivo de esputo positivo, ¿sí? Va a tener tos, catarro, fiebre, pérdida de peso, ¿sí? Va a tener posibilidades de contagiarle a otros pacientes, ¿sí? Va a tener posibilidades de contagiarle a otros pacientes y va a ser considerado evidentemente un caso de tuberculosis, ¿sí? Vamos a considerarlo un caso de tuberculosis a este paciente. Bien, ¿cómo se transmite la enfermedad? Se transmite por pequeñas gotitas que se van a producir cuando el paciente habla o tose, ¿sí? Estas gotitas se llaman gotitas de fluye, ¿sí? El que descubrió la forma de transmisión se llamaba fluye y bueno, ese es el nombre de las gotitas ahora. Y la transmisión es de persona a persona, ¿sí? Algo interesante es que se transmite mejor en lugares que tienen poca ventilación, en lugares que son cerrados, que no tienen mucha corriente de aire, ¿verdad? Donde los pacientes están en hacinamiento o están entre muchos en un solo lugar y donde evidentemente hay poca entrada de sol. ¿Por qué? Porque el bacilo es muy sensible a la radiación ultravioleta, ¿sí? O sea, la luz del sol fácilmente le mata al bacilo, ¿sí? Y algo interesante es que el bacilo puede permanecer hasta 8 horas en suspensión. O sea, acá, por ejemplo, si yo tuviera tuberculosis, estoy hablando aquí en esta sala que es pequeña y está cerrada, no tiene ninguna corriente de aire, yo puedo estar hablando aquí, tosiendo y demás, y, ¿cómo se dice? Las gotitas que yo produzco cuando hablo, ¿sí? Van a quedar en el aire flotando y esas gotitas finalmente van a tener la posibilidad de terminar infectando a otras personas que puedan venir a esta sala, ¿verdad? Cuando el aire corre, evidentemente eso hace que las gotas se muevan, que si entra el sol, por ejemplo, hace que el bacilo muera, ¿verdad? Porque la radiación ultravioleta le mata. Entonces, los lugares cerrados, mal ventilados, hasta 8 horas puede quedar el bacilo, ¿verdad? Entonces, si tenemos un enfermo con tuberculosis en una sala de hospital, por ejemplo, y si el paciente se va de alta o lo que sea, hasta 8 horas después, cualquier paciente que entre a esa sala va a tener un riesgo importante de terminar contagiándose, ¿verdad? Evidentemente, cuanto más bacilífero sea el paciente, o sea, cuanto más bacilos expulse con la tos o con su habla, ¿sí? Va a tener más posibilidades de contagiarle a otras personas, ¿verdad? Eso se puede medir, evidentemente, tanto en el cultivo como en la vaciloscopía, ¿verdad? En la vaciloscopía, el informe que nosotros recibimos dice una cruz, 2 cruces, 3 cruces. Entonces, cuanto más cruces tenga, significa que el paciente tiene más bacilos por, por ml de saliva o de esputo, básicamente. Y cuanto más cruces tenga el paciente, más posibilidades tiene de terminar contagiándole, perdón, a otras personas, ¿sí? Y más o menos se calcula que un paciente bacilífero antes de iniciar el tratamiento puede contagiar a otras 10 personas, ¿verdad? O sea, cada paciente que está enfermo contagia a 10 personas, ¿sí? Y de estas 10 personas, normalmente una es la que va a terminar desarrollando una enfermedad y puede volver a contagiar a otras 10, ¿verdad? O sea que
No es tan efectiva la transmisión, pero como es tan prevalente la enfermedad, hay evidentemente muchas personas infectadas, ¿sí? Bueno, y de estas personas infectadas, de estas personas que tienen una infección por tuberculosis, ¿quiénes son los que van a terminar desarrollando tuberculosis en algún momento de la vida, ¿verdad? Esto es lo que nos interesa realmente, ¿verdad? Las personas enfermas, ¿sí? Las personas o que pueden enfermarse, ¿verdad? Las personas infectadas no nos interesan tanto como las personas enfermas. ¿Y quiénes van a ser los que van a tener mayor riesgo de desarrollar tuberculosis en algún momento? Eh, bueno, de todos los pacientes que van a desarrollar tuberculosis, ¿verdad? Que se infectaron y van a desarrollar tuberculosis, ¿sí? Que más o menos es 1 de cada 10 de los infectados, ¿verdad? El que desarrolla tuberculosis. 50% va a desarrollar en los primeros 2 años de la infección y 50% en el resto de los años de vida. ¿Por qué esto es un dato tan importante, verdad? ¿Y por qué resalté eso en negrita? Porque, bueno, supongamos que yo, ¿verdad? Yo, paciente no infectado, me expongo a un paciente infectado, ¿verdad? A un paciente enfermo, yo me infecto, ¿sí? Yo me infecto y en esos 2 primeros años de la infección 1 de cada 2 pacientes, ¿verdad? Que se infectó va a desarrollar la tuberculosis en esos 2 primeros años, ¿verdad? O sea, tiene un riesgo mucho mayor, ¿verdad? Si yo tengo 20 años, por ejemplo, ¿verdad? Me infecto y yo hasta mis 22 años tengo un riesgo altísimo de desarrollar tuberculosis, ¿sí? Y en el resto de mi vida, si viví hasta los 80 años, ¿verdad? En los otros 60 años de vida que me quedan, tengo el mismo riesgo total que tenía en esos 2 primeros años, ¿verdad? Entonces, eso es algo muy importante. ¿Por qué esto es tan importante y se resalta tanto? Porque, como le digo, prácticamente la mitad del riesgo del paciente de desarrollar tuberculosis está en esos dos primeros años, ¿verdad? Entonces, para nosotros es muy importante poder diagnosticar la infección, ¿verdad? No la enfermedad, pero la infección en estos pacientes que se infectaron recientemente, ¿verdad? Por eso es tan importante hacer el chequeo de los contactos de los pacientes que tienen tuberculosis, ¿verdad? ¿Por qué? Porque un paciente tuberculoso con su familia, por ejemplo, le infecta a toda su familia y esa familia, si nosotros le detectamos pronto, podemos hacer un tratamiento para que se elimine el riesgo de que terminen desarrollando tuberculosis, ¿verdad? Entonces, el riesgo es máximo en ese primer periodo de 2 años, ¿verdad? ¿Sí? Doutor, uma Sí. pergunta. Então, hasta o resto da vida, a pessoa terá 50% de desenvolver a enfermidade se não desenvolver nesses 2 anos. Seria isso? No, o sea, no es que, o sea, si se infectan pacientes, ¿verdad? No es que 1 de cada 2 pacientes va a desarrollar en los 2 primeros años y 1 de cada 2 va a desarrollar en el resto de la vida, ¿verdad? Sino que 10% de los infectados desarrollan tuberculosis, ¿verdad? Y la mitad de los que desarrollan tuberculosis desarrollan en los 2 primeros años, la otra mitad en el resto de su vida. No es que tienen un 50% de posibilidades de hacer tuberculosis en el resto de su vida, sino que la mitad de los que desarrollan tuberculosis, o sea, los que desarrollan enfermedad, van a desarrollar en los 2 primeros años. Del total que se infectan, estos 50% representan un 5% del total de los infectados y el otro es 5%. O sea, diríamos que en el resto de su vida tiene 5% más o menos de desarrollar tuberculosis. Ah, sim. Porque Graças. 10% del infectado nomás va a desarrollar tuberculosis, ¿verdad? Y de esos, 50% en los 2 primeros años y 50% en el resto de los años de vida. Sim, graças, doutor. Lo que se resalta de esto, como le digo, es que, o sea, hablando en términos técnicos, ¿verdad? Hablamos de primo infección cuando el paciente se infecta por primera vez con la tuberculosis, ¿verdad? Entonces, una primo infección reciente, ¿sí? O sea, haberse infectado hace poco tiempo con la tuberculosis es un factor de riesgo para terminar desarrollando enfermedad por tuberculosis, ¿sí? Es un factor de riesgo. El riesgo de desarrollar tuberculosis es diferente de acuerdo a la edad del paciente, ¿sí?
cuanto más joven sea el paciente, ¿verdad? Incluyendo niños, más formas graves vamos a tener y más posibilidades de desarrollar tuberculosis va a tener, ¿verdad? O sea, un lactante, por ejemplo, tiene mucho más posibilidades de desarrollar meningitis por tuberculosis, por ejemplo, o de desarrollar, así como dice ahí, ¿verdad? Diseminaciones hemáticas severas, como es, por ejemplo, la tuberculosis miliar, la meningitis, ¿verdad? El riesgo es un poco menor en los niños, pero es mayor que en los adultos, ¿verdad? Y así sucesivamente, ¿verdad? Y los pacientes jóvenes, menores a 25, 30 años, tienen un riesgo mayor todavía que los adultos, ¿verdad? Entonces, cuanto más joven sea el paciente, más riesgo tiene de desarrollar una infección, ¿verdad? Y si es un paciente joven, ¿sí? Cuando digo joven no me refiero solamente a los adolescentes, ¿verdad? Sino a los niños también, ¿verdad? Si es un paciente joven y que encima se infectó recientemente, el riesgo de desarrollar enfermedad por tuberculosis es máximo, ¿verdad? O sea, la mayoría de los que desarrollan tuberculosis primaria, que es esa infección perdón, esa enfermedad que se da directamente después de la infección, ¿sí? Rápidamente, la mayoría de esos pacientes son niños, ¿verdad? Entonces, eso es algo interesante, ¿verdad? Si yo detecto, por ejemplo, una primo-infección, ¿sí? En un paciente joven de 20 años, tengo que tratarle, ¿verdad? Tengo que hacer algo para que el paciente no desarrolle, por lo menos para que disminuya su riesgo de terminar desarrollando tuberculosis, ¿sí? Porque su riesgo es muy alto, ¿sí? Su riesgo es muy alto. ¿Se entiende? Bien. Eh, Ahora vamos a la parte de diagnóstico que no es tan fácil, ¿verdad? Se puede, así como ya diferenciamos, ¿verdad? La infección tuberculosa y la enfermedad tuberculosa, las dos cosas se pueden diagnosticar. O sea, yo puedo diagnosticar la infección o puedo diagnosticar la enfermedad, ¿sí? Como la infección tuberculosa, abreviada, se pone, ¿verdad? ITBL, que sería infección tuberculosa latente, ¿sí? Existen dos tipos de pruebas para poder diagnosticar la infección tuberculosa, ¿sí? No la enfermedad, la infección, ¿sí? Son la prueba de la tuberculina y la IGRA, ¿sí? La prueba de la tuberculina, después vamos a desglosar más, ¿sí? La prueba de la tuberculina es una prueba donde se le inyectan unas proteínas que son extraídas de la bacteria, ¿sí? Se le inyecta en la cara anterior del antebrazo al paciente y después se mide 2 días después el tamaño, ¿verdad? Se forma una sobreelevación en el brazo, ¿sí? En el antebrazo. Se forma una sobreelevación y se mide esa sobreelevación, ¿verdad? No se mide el eritema, o sea, la parte roja no se mide exclusivamente la parte elevada, ¿sí? La reacción que se produce en ese sector donde se inyectó la tuberculina, ¿sí? Entonces, esto va a ser la reacción de Mantoux, también se llama, ¿verdad? Cuando en Brasil, por ejemplo, cuando es mayor a 5 milímetros, ¿sí? Ya se considera positiva, o sea, se considera que ese paciente está infectado por tuberculosis, ¿sí? Está infectado por tuberculosis. Y después tenemos lo que se llama IGRA, ¿verdad? Que son siglas en inglés para una reacción de liberación de interferón gamma, ¿sí? Esas son las siglas en inglés, pero se usa en general así, IGRA, ¿verdad? Reacción de liberación de interferón gamma. El interferón gamma es un producto de los macrófagos activados, ¿sí? Es una proteína inmunitaria que liberan los macrófagos activados y particularmente en respuesta a la tuberculosis liberan esta proteína, ¿verdad? Entonces, lo que se hace con el IGRA es básicamente ver si los macrófagos del paciente liberan esto, ¿verdad? O sea, si están liberando en contacto la, con las proteínas de la tuberculosis, ¿sí? Y también sirve para diagnosticar la infección tuberculosa latente, ¿sí? Y se puede también diagnosticar la enfermedad tuberculosa, ¿sí? Donde vamos a tener los diagnósticos bacteriológicos, que son los más importantes y los más utilizados, ¿sí?
Tenemos la vaciloscopía, que tiene un rendimiento de 60-80%, depende de la bibliografía, muy variable, dependiendo de la bibliografía, pero en los centros de mucha experiencia tiene un rendimiento o una sensibilidad de 60-80%, ¿verdad? El cultivo, que tiene una sensibilidad de más del 95%, ¿sí? Y los métodos moleculares, que son básicamente, o sea, la vaciloscopía es mirar en el microscopio el esputo del paciente para ver si es que hay bacilos, ¿sí? El cultivo es, como si su nombre, ¿verdad? Cultivar la bacteria para ver si crece, ¿sí? Y los métodos moleculares son la PCR, ¿verdad? La reacción en cadena de polimerasa, que busca material genético de la bacteria para ver si está presente en, en el esputo del paciente, ¿sí? Vamos a ver, alguien escribió algo. Dice, ¿el LIGRA es específico de tuberculosis? No, es específico de tuberculosis el LIGRA. Específico de tuberculosis porque es una proteína que se libera específicamente como respuesta a la tuberculosis. Es específico de tuberculosis. Pero de infección sobre todo, ¿verdad? O sea, en realidad, cuando esté enfermo el paciente también le va a salir positivo, ¿verdad? Pero principalmente se usa para el diagnóstico de, de infección, ¿sí? Porque no puede diferenciar la infección de la enfermedad, como los otros métodos como la vaciloscopía, el cultivo y demás, sí son para el diagnóstico directamente de la enfermedad, ¿sí? El IGRA te va a salir positivo en la infección y en la enfermedad también. Bien, siempre se tiene que descartar perdón, no sé si salteé o no salteé, parece que sí, no, no salteé. Bien, esto es muy variable, ¿verdad? Yo no les voy a pedir que aprendan de memoria todo porque es súper largo, ¿verdad? Es súper largo, ¿verdad? Pero bueno, ¿para qué es lo que sirve la PPD, ¿verdad? Que es la tuberculina, ¿sí? ¿Y para qué sirve el IGRA? Bueno, tanto el IGRA como la PPD, ¿qué es lo que buscamos con ellos? Buscamos a esos pacientes de mayor riesgo de desarrollar la enfermedad, ¿verdad? Buscamos prevenir eso, ¿verdad? Pacientes que ya se infectaron, ¿sí? Y que tienen un riesgo alto de desarrollar la enfermedad, vamos a buscar que eliminar la infección para que los pacientes no desarrollen la enfermedad, ¿sí? Entonces, obviamente vamos a usar mucho más frecuentemente en pacientes de mayor riesgo, ¿verdad? Pero, o sea, para iniciar el tratamiento específico para la infección tuberculosa, tenemos que descartar sí o sí que el paciente tenga una infección activa. O sea, tenemos que estar 100% seguros de que el paciente no tiene una infección activa para poder iniciar el tratamiento de la infección tuberculosa latente, ¿sí? Porque, como ustedes saben, la tuberculosis tiene una facilidad muy grande para desarrollar resistencias y el tratamiento de la infección se hace con un solo fármaco. Si el paciente, que nosotros creemos que está infectado, pero en realidad ya está enfermo, le hacemos el tratamiento con un solo fármaco, va a terminar desarrollando resistencia a ese fármaco y va a ser mucho más difícil tratar después su enfermedad, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, la PPD es la tuberculina, es para infección latente. Igual, los dos son para infección latente, lo que mencionamos aquí arriba, ¿sí? Perdón. Los dos son para infección latente, ¿verdad? Infección tuberculosa latente, dos tipos de pruebas. Tuberculina, que es también la PPD o reacción de Mantoux, y el IGRA, que es la reacción de interferón gamma. Que hay varias marcas comerciales, ¿verdad? La que hay en Paraguay, no sé en Brasil si hay otra, ¿verdad? En Paraguay la que hay se llama Quantiferón, ¿sí? Y normalmente pedimos así nomás, Quantiferón directamente, ¿verdad? En sangre. Bien, ¿y en quiénes vamos a aplicar estas técnicas para
para diagnosticar la infección latente, ¿verdad? En pacientes que tengan un alto riesgo, como le digo, ¿verdad? Pues lo que queremos es prevenir que hagan enfermedad. Entonces, ¿quiénes son estos pacientes? Lo más sencillo, ¿verdad? Lo más rápido de aprender, pacientes que tienen tratamiento inmunosupresor, ¿verdad? Pacientes que toman corticoides, pacientes que están usando inhibidores del interferón gamma, porque hay medicamentos que se usan para eso, principalmente para algunas patologías autoinmunes, como son la artritis reumatoide, por ejemplo, ¿verdad? Se usan inhibidores del interferón gamma y entonces esos pacientes tienen muchas más posibilidades de desarrollar una enfermedad por tuberculosis, ¿verdad? Pacientes que sean VIH positivo, obviamente queremos prevenir, tratar de que no tengan tuberculosis, ¿verdad? Como le dije, tiene una mortalidad muy alta, tiene muy mal pronóstico, entonces vamos a tratar de prevenir la posibilidad de que desarrolle la enfermedad. Y como le dije, en contactos de tuberculosis positiva, ¿sí? O sea, pacientes que tienen contacto con un paciente bacilífero, un paciente que está enfermo, vamos a tratar de diagnosticarle lo antes posible si se infectaron o no para poder hacer el tratamiento y que no desarrollen la enfermedad, ¿sí? Porque como le digo, si son jóvenes y encima se infectaron recientemente, tienen más posibilidades de desarrollar la enfermedad. Entonces, cuanto antes diagnostiquemos, más rápido vamos a poder evitar la enfermedad en estos pacientes, ¿sí? Y el punto de corte es muy variable, ¿verdad? O sea, depende de la guía que lean. Algunos le van a decir, mira, tienen así diferentes grupos. En algunos grupos usan a partir de 5, a partir de 10, a partir de 15, ¿verdad? Pero el punto de corte en Brasil en general es de 5 milímetros, ¿verdad? Para la PPD. O sea, si es mayor a 5 milímetros, se considera positiva, ¿verdad? Pero como le digo, es súper, súper variable, ¿verdad? Y los que más manejan esa parte no somos los neumólogos, sino son los infectólogos, ¿verdad? Entonces, el punto es 5 milímetros y tipo esto es lo mínimo que hay que saber, ¿verdad? Que pacientes de mayor, básicamente pacientes de mayor riesgo de enfermedad son los que buscamos diagnosticarle. Tratamiento inmunosupresor, contactos y VIH positivo, mínimo esto, ¿verdad? Porque si se ponen a mirar la guía brasilera, ¿verdad? Esta, por ejemplo, es la sacada de la guía brasilera de tuberculosis, ¿sí? ¿En quiénes solicitar pruebas para infección tuberculosa latente? ¿Verdad? Y si se dan cuenta, por ejemplo, el Ministerio de Salud de Brasil, que es lo que está aquí a la izquierda, MS Brasil, ¿sí? Y la OMS, la Organización Mundial de la Salud, tienen recomendaciones diferentes, ¿verdad? O sea, el Ministerio de Salud de Brasil recomienda una cosa, ¿verdad? Y la OMS recomienda otra cosa, ¿verdad? Por eso es que le digo que es tan variable esto, ¿verdad? Y es muy difícil y tampoco le voy a le voy a pedir que aprendan todo esto de memoria, ¿sí? Pero como le digo, es muy variable, depende de la guía que lean, depende del país donde trabajen y depende de con qué parámetros se guíen, van a encontrar un montón de diferencias, ¿verdad? Pero básicamente es más o menos lo que le dije, ¿verdad? O sea, condiciones, ¿verdad? Contactos de pacientes con tuberculosis activa, pacientes con HIV, ¿verdad? Pacientes que usan inmunosupresores, ¿verdad? Corticoides y inhibidores del factor de necrosis tumoral alfa, ¿sí? Pacientes con alteraciones fibróticas que tienen aspecto de tuberculosis anterior, ¿sí? Pacientes que se van a trasplantar, ¿verdad? Pacientes que tienen una enfermedad que se llama silicosis, que vamos a ver más adelante, ¿verdad? Pacientes con neoplasias, pacientes con insuficiencia renal, o sea, es larguísimo, ¿verdad? Pacientes con diabetes, pacientes con bajo peso. La realidad es que pacientes con tabaquista, ¿verdad? En realidad, en la mayoría de estos pacientes, ¿verdad? No se realiza, pacientes con diabetes, pacientes con bajo peso en general no se realiza, ¿verdad? En lo que le diría que más frecuentemente se realiza son en estos, ¿verdad? Son los más importantes. Contacto de tuberculosis, VIH positivo y pacientes con tratamiento inmunosupresor. Esos son los que realmente en el día a día yo veo que se hace, ¿verdad? En el resto es muy largo y no le voy a pedir que aprendan a tratarla de memoria. Simplemente les puse para que vean que depende mucho de lo que lean y van a encontrar un montón de puntos de corte diferentes. Algunos cortan en 5, algunos cortan en 10, algunos depende de dónde, o sea, depende del paciente, o sea, es muy variable y por eso no les voy a pedir que se estresen con este tipo de cosas, ¿verdad? Pero es para que sepan, ¿verdad? Acá, por ejemplo, esta es otra guía de Brasil, ¿verdad? No encontré más esta misma guía, pero creo que en la guía de control de la tuberculosis está esto, ¿verdad? Que es más grande, no es la guía que yo le puse,
en la plataforma, ¿verdad? En la guía de control de la tuberculosis está esto, ¿verdad? En quienes vamos a tratar, ¿verdad? La infección tuberculosa latente, ¿verdad? No es tampoco para que aprendan de memoria, pero para que vean, ¿verdad? Tenés pacientes que no se realizaron ninguna prueba, pacientes que tienen una prueba mayor a 5, pacientes que tienen una prueba mayor a 10, o sea, es larguísimo realmente. Y la idea de este curso no es que ustedes aprendan esto, ¿verdad? Pero ya ven que es un poco complicado, ¿verdad? Depende de la guía que lean, es muy difícil, muy difícil. En general, por suerte, en cada país, ¿verdad? Acá en Paraguay, por ejemplo, tenemos un programa nacional de control de la tuberculosis y solamente ellos pueden dar los medicamentos y obviamente esa gente es especialista en tuberculosis nomás. Son neumólogos la mayoría, algunos son infectólogos, pero son especialistas en tuberculosis, se dedican solamente a eso, ¿sí? Solamente trabajan con eso, ¿verdad? O sea, son tisiólogos, ¿sí? Entonces, ellos sí saben todo esto seguramente de memoria, tienen su tabla ahí para mirar, pero, como les digo, no es la idea que ustedes aprendan esto de memoria, ¿sí? Es muy largo. Eh, Eso es otra guía diferente, ¿verdad? También lo mismo, VIH, terapia inmunosupresora, conviviente con contactos, ¿verdad? De tuberculosis, pacientes con silicosis o pacientes con tuberculosis anterior que está inactiva, ¿verdad? Muy variable, pero esta es la que quiero que aprendan, la que les mostré acá. Esta, esto acá es lo que quiero que manejen, ¿sí? Esto acá. La otra no hace falta. La que les mostré ahora es la que quiero que aprendan, sí. Este es lo mismo, ¿verdad? Es más de lo mismo que ya vimos anteriormente, todo lo que recomienda el Ministerio de Salud de Brasil, ¿sí? Bien, un segundito. Ya. Bueno, tenemos las dos opciones, ¿verdad? El tema es que la tuberculina en nuestros países, ¿verdad? La vacunación de BCG está indicada, ¿verdad? A veces hay falsos positivos, ¿verdad? A veces es un poco difícil de interpretar, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos hacer? La IGRA, ¿verdad? La reacción IGRA es mucho más específica, ¿verdad? Mucho más fácil de interpretar, ¿verdad? Tiene muchos menos falsos positivos, ¿sí? Pero es mucho más cara también, ¿verdad? Está bastante cara. Acá más o menos sale en reales, 650 reales por ahí sale de acá la IGRA y la PPD sale 10 reales, ¿verdad? Es mucho más fácil, ¿sí? Es mucho más sencilla, pero es mucho más cara la IGRA. Entonces, ¿qué podemos hacer, verdad? Le hacemos una prueba de tuberculina al paciente, ¿verdad? Le hacemos la PPD. Si sale positiva y tiene vacuna antituberculosa, le pedimos interferón gamma, ¿sí? Que es IGRA, ¿sí? Si sale positivo, consideramos que está infectado. Si sale positiva la tuberculina y no tiene vacuna, directamente le consideramos ya infectado a este paciente, ¿sí? Si la tuberculina es negativa y el paciente es inmunodeprimido, igual está recomendado hacerle un interferón gamma para descartar, ¿verdad? Una IGRA. Pero si el paciente es inmunocompetente, es un no infectado, ¿verdad? Tampoco le voy a pedir que específicamente manejen este cuadro de memoria, pero ahí más o menos se dan cuenta que lo más específico realmente y lo más acertado es el IGRA, ¿verdad? Lo que mejor funciona, digamos, ¿verdad? Más nos sirve la tuberculina para descartar en pacientes inmunocompetentes si es negativa, ¿sí? O para confirmar la infección en pacientes que no están vacunados, ¿sí? Y en todo el resto de los casos, lo ideal es confirmar siempre con un interferón gamma, ¿sí? Para poder estar seguros. Pero tampoco le voy a pedir que aprendan esto, ¿verdad? No le voy a estar estresando con este cuadro ni nada, ¿verdad? Bien, otro, otro cuadrito, ¿verdad? Otra diapositiva que es una de las cosas que más nos interesa, ¿verdad? ¿Quiénes son los pacientes que más posibilidades tienen de desarrollar enfermedad, ¿verdad? Ya vimos un poquito antes y vamos a volver a repasar un poquito ahora, ¿verdad? Los conversores recientes de tuberculina, o sea, eso significa los pacientes que se infectaron recientemente, ¿verdad? Que tenían una prueba PPD negativa antes y después se
volvieron positivos, ¿sí? Esos pacientes van a tener un riesgo mucho más grande de desarrollar tuberculosis, ¿sí? Así como le dije, la máxima probabilidad está en los 2 primeros años, ¿sí? Es muy alta la posibilidad en los 2 primeros años y particularmente en el primer año, ¿sí? En los pacientes que tengan VIH sin tratamiento van a tener una posibilidad del 5 a 10% anual cada vez más, ¿verdad? O sea, el primer año si tienen 10%, el segundo año tienen 20%, el tercer año tienen 30% y así sucesivamente si siguen sin tratamiento, ¿verdad? Cualquier otro tipo de inmunodepresión evidentemente tiene también una posibilidad mayor de desarrollar tuberculosis, ¿verdad? Que estén con tratamientos biológicos, que son los antifactores de necrosis tumoral, ¿sí? Eh, Pacientes que toman corticoides, ¿verdad? Pacientes que tienen alguna neoplasia, ¿sí? Los pacientes que tienen lesiones tuberculosas, ¿verdad? Que se curaron, le lesionó el pulmón la bacteria, llegaron a controlar la enfermedad, se curaron, porque eso puede pasar, ¿verdad? Hay pacientes que se curan espontáneamente y que nunca se trataron, ¿sí? Pueden volver a desarrollar la tuberculosis. Y los niños menores de 5 años, ¿verdad? Son los pacientes que más riesgo tienen de tener enfermedad tuberculosa y van a ser los que más nos interesen a nosotros para poder diagnosticarle esa enfermedad que tengan, ¿verdad? Esa posibilidad de terminar desarrollando la enfermedad, ¿sí? Aquí vemos algunos otros factores de riesgo, ¿verdad? Para desarrollar la tuberculosis, ¿sí? Pacientes que tienen VIH y SIDA tienen un riesgo relativo, comparando con la población general, de 100 a 500 veces, ¿verdad? O sea, muy alto es el riesgo relativo de estos pacientes de desarrollar tuberculosis, ¿verdad? Pacientes que tienen silicosis, que es una enfermedad pulmonar, como le digo, por depósito de metales, pacientes que inhalan metales, ¿sí? Por cuestiones laborales tienen un riesgo 30 veces superior a la población general, ¿sí? Pacientes que se hacen algún tipo de derivación, ¿verdad? La cirugía en I de Rokes, pacientes que se hacen algún otro tipo de derivación, gastrectomías, ¿verdad? Tienen mayor riesgo también, ¿sí? Pacientes que tienen trasplantes de cualquier tipo tienen un riesgo muy alto también. Pacientes que tienen neoplasias, pacientes que están hemodializados o con insuficiencia renal y pacientes que tienen diabetes, ¿verdad? Todos estos son pacientes que tienen un riesgo aumentado para desarrollar la enfermedad, ¿sí? Bien, ahora vamos allá directamente a eh, la parte del diagnóstico bacteriológico de la infección, ¿verdad? Que es directamente, para diagnosticar ya la enfermedad, ¿sí? Tenemos la tuberculosis pulmonar, ¿sí? Que se puede diagnosticar por baciloscopía o por cultivo, ¿sí? Y tenemos las siguientes muestras, ¿verdad? El esputo, que es directamente el catarro que el paciente escupe, ¿sí? Que sale con la tos, ¿sí? El lavado broncoalveolar, que es lo que habíamos visto en la clase anterior de neumonía, que es entrar eh, con la endoscopía respiratoria y tomar una muestra y eso mandar a estudiar, ¿sí? Hacer un aspirado traqueal, que es meterle un pequeño tubito para aspirar al paciente, que obviamente se hace en pacientes que que están con alteración de la conciencia. Se le mete un aspirador pequeñito y se aspira la secreción ahí, también se puede mandar, ¿verdad? Aspirado gástrico, que se hace por sonda nasogástrica, se le sonda al paciente la noche anterior, paciente a primera hora de la mañana sin que haya comido nada, el paciente se aspira, ¿sí? Es muy útil en pacientes que no colaboran, ¿verdad? Como los niños o los pacientes que tienen alteración del estado de conciencia, ¿sí? Se le puede hacer un aspirado gástrico, porque ellos degluten su catarro, no echan, no escupen, entonces se puede hacer un aspirado gástrico o se puede hacer una biopsia pulmonar, que puede ser por endoscopía o puede ser directamente una biopsia pulmonar abierta, ¿verdad?
La tuberculosis extrapulmonar no se va a poder hacer vaciloscopía, o sea, no se puede hacer vaciloscopía de los tejidos, ¿sí? Solamente de los líquidos, esos que salen del pulmón se hace vaciloscopía, ¿sí? En la tuberculosis extrapulmonar, en general, las lesiones son paucivacilares, o sea, significa que tienen muy pocos bacilos, ¿sí? Tienen muy pocos bacilos. Entonces la vaciloscopía no es rentable, lo único que podemos hacer es mandar a cultivar, ¿sí? Y se puede hacer esto con cualquier líquido, ¿verdad? Líquido pleural, líquido peritoneal, líquido pericárdico, dependiendo de dónde esté la infección, ¿verdad? Podemos mandar a cultivar cualquiera de estos líquidos, ¿sí? Orina, secreciones purulentas que salen del oído, de los ganglios, abscesos, ¿verdad? O cualquier tipo de biopsia de el tejido que esté infectado, ¿verdad? Sea tuberculosis renal, genitourinaria, tuberculosis meningia, tuberculosis pleural, podemos biopsiar y podemos mandar a cultivar finalmente, ¿verdad? Y en la tuberculosis pulmonar y extrapulmonar, el GeneXpert, que es, como le digo, esta prueba genética molecular para detectar material genético de la bacteria, ¿sí? Se puede hacer con prácticamente cualquier líquido, ¿verdad? Aspirado de ganglios, biopsias, líquido cefalorraquídeo, aspirado gástrico, aspirado traqueal, esputo, ¿verdad? Por lo menos en lo que son más vacilares se puede utilizar, ¿verdad? Se puede utilizar y es muy, muy sensible, ¿sí? Bien, ahora vamos a ir desglosando uno por uno los métodos de diagnóstico, ¿sí? Los métodos diagnósticos bacteriológicos, ¿sí? La vaciloscopía es el método más costo efectivo para el diagnóstico de la tuberculosis, ¿sí? ¿Por qué? Porque es muy, muy barato y tiene una sensibilidad muy alta, ¿verdad? Más de 50% de su sensibilidad. Entonces, es una sensibilidad moderada, pero para lo que cuesta es muy rentable, ¿verdad? Porque lo único que se necesita es un microscopio y una persona que pueda mirar, ¿verdad? Básicamente. No hace falta más nada que eso, ¿sí? Depende mucho del tipo de lesiones que tenga el paciente, ¿verdad? Si las lesiones son pequeñas, tiene una sensibilidad mucho menor, ¿verdad? El paciente tiene que poder expectorar una gran cantidad de bacilos para que se pueda ver, ¿verdad? No es tan fácilmente, no es tan fácil ver, ¿sí? Eh, las lesiones cavitadas, por ejemplo, tienen una mayor proporción de bacilos, ¿verdad? En cambio, si es una lesión nodular pequeña, va a ser más improbable que tenga bacilos y que su vaciloscopía sea positiva, ¿verdad? Pero algo interesante es que la vaciloscopía se relaciona clara y directamente con la infectividad, ¿sí? O sea, un paciente que tiene una vaciloscopía positiva y evidentemente, como le dije, la vaciloscopía se informa por cruces, ¿sí? Se informa vaciloscopía negativa o vaciloscopía positiva, una cruz, dos cruces, tres cruces o cuatro cruces, ¿sí? Y esta cantidad de cruces, ¿verdad? O en otras palabras, la cantidad de bacilos que se ve en la muestra que envía el paciente está relacionado con la infectividad. Cuanto más bacilos expulse el paciente o cuanto más cruces tenga su vaciloscopía, va a ser un paciente más infectivo, ¿verdad? O sea, va a tener más posibilidades de infectarle a otros pacientes, ¿sí? Algo interesante es que las bacterias muertas también pueden dar vaciloscopía positiva, ¿sí? ¿Por qué menciono esto y por qué esto es importante? Porque, por ejemplo, un paciente que inicia un tratamiento antituberculoso, que tenía una vaciloscopía positiva al inicio del tratamiento y nosotros le hacemos una vaciloscopía y cultivo a los 2 meses, que es lo que se hace habitualmente, ¿verdad? Vamos a ver ahora cuando demos la parte de tratamiento, ¿sí? A los 2 meses normalmente se le hace una vaciloscopía. Perdón, se le hace una vaciloscopía al paciente, ¿sí? Se le hace una vaciloscopía y un cultivo a los 2 meses para poder pasar a la siguiente fase de tratamiento, ¿sí? Y el paciente, o sea, puede ser que el tratamiento haya sido efectivo y que los bacilos del paciente hayan muerto completamente, ¿verdad? Pero la vaciloscopía puede ser positiva todavía, ¿verdad? Entonces eso es algo interesante, ¿verdad? Entonces siempre en esos casos vamos a tener que esperar el cultivo, ¿sí? Porque puede ser que igual se vean los bacilos, porque lo que estamos viendo es, entre comillas, ¿verdad? El cuerpo de los bacilos, ¿sí? Pero los bacilos ya están muertos, ya no son infectantes.
Entonces eso puede pasar en los pacientes que están en tratamiento, ¿verdad? O sea, el hecho de que el paciente a los 2 meses tenga una baciloscopía positiva no quiere decir que el paciente tenga una falla de tratamiento, sino que simplemente se pueden ver, como le digo, estos bacilos que ya están muertos, ¿verdad? Y no se pueden distinguir los bacilos muertos de los bacilos vivos, no se pueden distinguir en el microscopio. Entonces, tenemos que esperar sí o sí el cultivo del paciente, ¿sí? Siempre, en cualquier caso de tuberculosis o de sospecha de tuberculosis que veamos, lo primero que le vamos a pedir es vaciloscopía. O sea, no hay luego cultivo sin vaciloscopía, ¿verdad? Por lo menos si es tuberculosis pulmonar, no le vamos a pedir, ¿verdad? Sí o sí, lo primero que vamos a pedirle es una vaciloscopía al paciente, ¿sí? Un frotis de puto para bar se pide básicamente, ¿verdad? O una vaciloscopía. Siempre le vamos a pedir vaciloscopía a todos los pacientes. Sí o sí. Después le vamos a pedir su cultivo, después le vamos a pedir otras pruebas si necesita, pero la vaciloscopía es algo que no puede faltar, ¿sí? Y algo interesante es que en los pacientes con VIH tienen una menor sensibilidad. ¿Por qué? Porque estos pacientes con una menor carga bacteriana ya dan vaciloscopía, ya pueden tener una enfermedad, ¿verdad? Entonces, tienen una menor sensibilidad en los pacientes con VIH, ¿sí? A veces podemos no detectar, entonces, con la vaciloscopía en un paciente con VIH positivo, ¿sí? El cultivo es el gol estándar por el momento del diagnóstico. Esto podría cambiar pronto, ¿verdad? ¿Sí? Es el gol estándar, o sea, es el método más sensible, digamos, para detectar la enfermedad por tuberculosis, ¿sí? Pero tarda mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, lo que pasa con el cultivo es que termina confirmando el diagnóstico más que sirviendo como primera prueba, ¿verdad? O sea, en un paciente que yo ya tengo una vaciloscopía positiva, ya le inicié el tratamiento y ahí a los 2 meses me viene su cultivo, ahí recién, ¿verdad? Las 4 semanas en medios líquidos y hasta 8 semanas en medios sólidos, ¿verdad? O sea, 6 semanas en medio sólido es lo mínimo, ¿verdad? En Lowstein-Jensen, que es el método que se usa, ¿sí? El medio de cultivo que se usa, perdón. Entonces, hasta 6 semanas. Yo no puedo esperar 6 semanas para empezar el tratamiento del paciente. Si tengo vaciloscopía positiva, le voy a iniciar ya antes, ¿verdad? Entonces, lo que logro con el cultivo muchas veces es confirmar el diagnóstico de tuberculosis, ¿sí? Confirmar el diagnóstico de tuberculosis y ver si el paciente tiene algún tipo de resistencia, ¿verdad? O sea, si sus bacilos son resistentes a algún tipo eh, de, de tratamiento, ¿verdad? De algún tipo de los fármacos que tiene el paciente, ¿verdad? Así como dice ahí abajo, ¿verdad? Es útil para hacer el antibiograma, o sea, para poder ver la sensibilidad de la bacteria y para identificar la especie, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si bien no es muy frecuente, ¿verdad? Y sobre todo aquí en Paraguay, en Brasil, que tenemos una prevalencia alta de tuberculosis, ¿sí? La mayor parte de las vaciloscopías van a ser por Mycobacterium tuberculosis, ¿verdad? Pero en otros países donde ellos ya no tienen una prevalencia tan alta de tuberculosis, ¿sí? Tienen una prevalencia no tan despreciable de las micobacterias ambientales. Entonces, las micobacterias ambientales y la tuberculosis, lo que es la vaciloscopía se ven igual. Yo no puedo diferenciar, ¿sí? Por eso la vaciloscopía no es tan específica. O sea, yo no puedo diferenciar la micobacteria en tuberculosis del resto de las micobacterias. Entonces, el cultivo sí nos va a servir para eso, ¿verdad? Nos va a servir para identificar específicamente que sea micobacteria en tuberculosis y que no sea algún otro tipo de micobacteria, ¿verdad? Que es más útil en países, como le digo, de, de altos ingresos, ¿verdad? Aquí en Paraguay y en Brasil, cualquier vaciloscopía positiva es tuberculosis hasta demostrar lo contrario, ¿verdad? Y aumenta la sensibilidad de la vaciloscopía en 20 a 40%, ¿verdad? O sea, un 20 a 40% de los pacientes que tienen vaciloscopía negativa van a tener un cultivo positivo finalmente, ¿verdad? ¿Sí? Entonces nos ayuda a diagnosticarle a unos cuantos pacientes que no le estábamos pudiendo
diagnosticar única y exclusivamente con la vaciloscopía, ¿sí? Bueno, las indicaciones de cultivo son muchísimas, igual que las indicaciones para diagnosticar la infección tuberculosa latente. Las indicaciones de cultivo son demasiadas, ¿verdad? No le voy a pedir que aprendan todo esto tampoco, ¿verdad? Pero para tener una idea, ¿verdad? Se pide en casos que ya tienen la tuberculosis confirmada y en casos que tienen caso presuntivo de tuberculosis, ¿verdad? La verdad es que vamos a pedirle a todos los pacientes, ¿verdad? O sea, no, prácticamente hoy en día no existe la vaciloscopía sin cultivo, o sea, no es que le vamos a pedir vaciloscopía y no le vamos a pedir el cultivo después, ¿verdad? Prácticamente en todos les pedimos, ¿verdad? Pero sí tenemos que, a los pacientes que inician tratamiento para tuberculosis sensible, tenemos que pedir un cultivo a los 2 meses sí o sí, tengan vaciloscopía positiva o negativa, ¿sí? Pacientes que tienen vaciloscopía positiva al terminar la fase inicial de tratamiento, ¿sí? Vamos a pedirle también porque justamente puede ser un falso positivo en la vaciloscopía, puede ser que estén muertos los bacilos y eso vamos a confirmar con el cultivo, ¿sí? Pacientes que después de haber tenido ya una vaciloscopía negativa durante el tratamiento, después vuelven a tener una vaciloscopía positiva en un nuevo control, vamos a cultivarle evidentemente porque tenemos que estar seguros de que no hizo una resistencia al tratamiento, ¿sí? Y para controlar el tratamiento de pacientes con tuberculosis que sea drogoresistente, ¿sí? Y obviamente en los casos presuntivos de tuberculosis en realidad le vamos a pedir a todos, o sea, no hay nadie a quien no le vamos a pedir, ¿verdad? Le pediríamos a todos. Nunca tendríamos que conformarnos solamente con la vaciloscopía. Sobre todo ahora que ya es más accesible, ¿verdad? De repente si, no sé, si se van a trabajar en el campo muy lejos, quizás no esté disponible el cultivo, ¿verdad? Y ahí tendrían que elegir a quién hacerle cultivo y a quién no, ¿verdad? Pero en general le vamos a pedir a todos, yo no le voy a pedir que específicamente aprendan esto de memoria, ¿sí? Es muchísimo. Y luego tenemos el Gene Expert, que es, como le digo, un estudio que detecta el material genético de la bacteria, ¿sí? Un método molecular que se basa en PCR, o reacción en cadena de la polimerasa, ¿sí? Busca material genético de las micobacterias. Tiene una ventaja, ¿verdad? Que es un test muy rápido, tiene resultados en 2 horas ya, ¿sí? Requiere muy poco equipamiento, si bien sigue siendo todavía un poco caro para aplicar en Paraguay. Está disponible, pero no se usa mucho porque es un poquito caro, pero el ministerio tiene ahora por suerte, ¿verdad? Es muy útil para diagnosticar casos de tuberculosis extrapulmonar, ¿verdad? Tuberculosis que tienen pocos bacilos porque es muy sensible, tiene una sensibilidad muy alta en el sentido que necesita muy pocos bacilos para poder detectar la enfermedad, ¿sí? Y la gran ventaja de este método, ¿verdad? Aparte de su rapidez y todo eso, es que detecta la resistencia a la rifampicina, ¿sí? Los dos medicamentos básicos más importantes para el tratamiento de la tuberculosis son la rifampicina y la isoniazida, ¿verdad? Son los dos medicamentos básicos y los medicamentos que se mantienen durante los 6 meses de tratamiento del paciente, ¿sí? Entonces, este Gene Expert tiene la posibilidad de detectar los genes que producen resistencia a la rifampicina, ¿verdad? ¿Qué es lo interesante de detectar esto? Primero, que no tenemos que esperar las 6 a 8 semanas que tarda el cultivo, ¿verdad? O sea, a un paciente que le diagnosticamos por primera vez, ya podemos directamente diagnosticarle su resistencia, ¿sí? Y poder elegir ya un esquema de tratamiento mejor. Y algo muy llamativo, ¿verdad? Es que la resistencia a la rifampicina en el 95% de los casos se relaciona y se asocia a resistencia a isoniazida. ¿Qué es lo importante? Que yo, si le diagnostico al paciente de resistencia a rifampicina con este método, ya puedo prácticamente estar seguro de que es muy, pero muy probable que el paciente también tenga resistencia a la isoniazida y yo tenga que hacerle un tratamiento especializado ya con medicamentos ya de segunda o de tercera línea, ¿sí? O sea, tendría ya que usar medicamentos mucho más, muy diferentes a los habituales y tiene que ser un tratamiento muy especializado, ¿sí? Y como le digo, todo esto puedo tener en apenas
2 horas, ¿verdad? O sea, en el día que le hago el estudio al paciente ya tengo el resultado y ya puedo ir tomando todas esas decisiones y derivarle de ser necesario, ¿sí? ¿A quiénes le vamos a hacer GeneXpert? Tampoco es para que aprendan de memoria, ¿verdad? Pero a todos los pacientes que tengan una alta sospecha de una tuberculosis resistente, sí o sí tengo que hacerle, ¿verdad? O sea, pacientes que tuvieron un tratamiento previo, ¿verdad? Y ya salieron como curados, como recaída, ¿verdad? O son se les perdió el seguimiento, ¿sí? O por algún motivo se volvieron a infectar, tenemos que hacerle sí o sí, pues tenemos que estar seguros de que el paciente no tenga una tuberculosis resistente a los medicamentos, ¿sí? Pacientes que tienen vaciloscopía positiva, segundo mes de tratamiento, también para asegurarnos de que no tengan una tuberculosis resistente, ¿verdad? Pacientes que tuvieron contacto con un paciente con tuberculosis drogoresistente, ¿sí? Pacientes que tienen VIH para asegurarnos de que no sea resistente su tuberculosis, porque en el caso de fallar con el tratamiento del paciente se puede morir literalmente, ¿verdad? Pacientes con inmunodepresiones, ¿verdad? Pacientes con VIH y alta sospecha, perdón, sin VIH con alta sospecha de tuberculosis y etcétera, etcétera, ¿verdad? Son muchísimos, pero básicamente, o sea, lo ideal, igual que en el resto, es hacerle a todos los pacientes prácticamente, ¿verdad? Y hoy en día realmente sí ya le pedimos a prácticamente todos, ¿verdad? Salvo que la sospecha sea muy baja, le pedimos a prácticamente todos. Tampoco le da a pedir que no sepan de memoria, ¿verdad? O sea, siempre que sea posible le pedimos las 3 cosas, ¿sí? GeneXpert, vaciloscopía y cultivo, ¿verdad? Esperando que alguno por lo menos salga positivo. Por suerte el GeneXpert está cada vez más disponible en Paraguay y por suerte en Ciudad del Este y en Paraguay hay en el ministerio, por suerte, ¿verdad? Por último, tenemos el ADA, ¿sí? Que es una proteína que se libera como respuesta a la infección de la tuberculosis también, ¿sí? Se llama adenosine desaminasa, ¿sí? Y es muy útil en los líquidos corporales, en particular en estos líquidos donde hay pocos bacilos, es muy útil, ¿verdad? En el líquido cefalorraquídeo, ¿sí? En el líquido pleural, ¿sí? Y en el líquido peritoneal. En los tres es muy útil, ¿verdad? Y en particular en el líquido pleural y en el líquido cefalorraquídeo es muy difícil, así, mandamos a cultivar el líquido pleural o mandamos a hacer vaciloscopía del líquido pleural, en general van a salir negativos estos estudios, ¿sí? Pero la adenosina desaminasa es muy útil, ¿verdad? Y en pacientes como el nuestro y como Brasil, que tienen mucha prevalencia de tuberculosis, su valor es mucho mayor todavía, ¿verdad? O sea, es muy probable que un resultado positivo signifique que el paciente realmente tiene tuberculosis, ¿sí? Y los puntos de corte que se usan en líquido pleural es de 40 y en líquido cefalorraquídeo es de 10. Si es mayor que eso, ¿verdad? 41 para arriba y 10 para arriba, sobre todo cuando más se alejen, ¿verdad? 50, 60, 70, 80, 100, ¿verdad? Va a ser mucho más probable que el paciente realmente tenga tuberculosis y podemos tratarle sin hacer mayores estudios, ¿verdad? Porque la otra posibilidad es hacerle una biopsia que es a veces muy, muy difícil, ¿verdad? Entonces, es muy útil para evitar este tipo de procedimiento, ¿verdad? Una biopsia, por ejemplo, ¿sí? Es útil entonces en este tipo de líquidos. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta ahí? Porque estamos terminando ya la parte de diagnóstico. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? Doutor, eu tenho uma dúvida, mas não seria em relação ao diagnóstico. Sí. Queria confirmar uma informação. Um ninho que recebesse a infecção por tuberculose, ele tem capacidade de infectar apenas um adulto? ¿Quién? ¿Un paciente infectado o enfermo? Um ninho enfermo, vamos dizer assim, ele tem capacidade de transmissão. No sé de dónde sacaste esa información. Em uma classe da doutora de clínica médica, ela disse que um adulto pode infectar hasta 15 pessoas, 10 a 15. Então, o ninho tem a capacidade de infectar hasta um adulto.
La verdad que los materiales que yo leí por lo menos no hablan específicamente de eso, pero los niños, ¿verdad? Los niños son mucho menos vacilares que los adultos, ¿verdad? O sea, casi como le dije, ¿verdad? Los pacientes tienen inmunodepresiones y demás, y los niños también que tienen una inmunidad menor, tienen infecciones paucivacilares, ¿verdad? Tienen menos vacilos, entonces probablemente sea cierta la información, ¿verdad? De que infectan menos. Yo personalmente no leí específicamente eso, pero sí las infecciones en los niños tienen menos bacilos y cuanto menos bacilos hay, menos posibilidades tiene el paciente de contagiarle a otras personas. Sim, isso É, mesmo, doutor. e também por Graças. causa da quantidade de secreção que o niño, quando em suas gotículas são menores. También, y aparte el niño expulsa mucho menos luego, o sea, el catarro, eso él no expulsa, parece que no expulsan tanto, ¿verdad? Como los adultos. Entonces, son pequeñas ventajas, ¿verdad? Los niños son, podríamos decirle de alguna manera, ¿verdad? Son menos infectivos que los adultos. Sim, isso mesmo. Graças, doutor. Bien, entonces, ¿cuáles son los pasos, ¿verdad? Que tenemos para diagnosticar una tuberculosis? Podemos hacer una vaciloscopía, ¿sí? O un cultivo de la muestra que estudiamos. Podemos usar una técnica molecular, que es el GeneXpert, ¿sí? Podemos encontrar una biopsia, ¿sí? Podemos hacer una biopsia donde encontremos granulomas y necrosis gaseosa, ¿verdad? En las biopsias no es muy fácil encontrar bacilos, pero sí los granulomas caseificantes o granulomas con necrosis son una lesión muy típica de la tuberculosis, sobre todo si tienen necrosis. Si son solamente granulomas, se pueden confundir con otras enfermedades, hongos, por ejemplo, ¿verdad? Pero ahí ya depende del grado de sospecha que tengamos, ¿verdad? Esto se usa sobre todo para tuberculosis extrapulmonar, ¿verdad? La tuberculosis ganglionar, la tuberculosis renal, la tuberculosis, ¿cómo se llama? Peritoneal, la tuberculosis pleural, donde podemos tomar muestras y mandar a estudio el tejido, ¿sí? Que a veces no crece la bacteria en el cultivo porque hay pocos bacilos, pero de cualquier manera la histología nos ayuda para hacer el diagnóstico. Pero a pesar de todas estas técnicas que tenemos, más o menos uno de cada 10 pacientes, ¿verdad? O 10% de los pacientes no van a tener ninguna prueba positiva, ¿sí? Y vamos a tener que hacer un diagnóstico clínico. O sea, a pesar de que le pidamos esputo, a pesar de que entremos a buscar de todas las maneras posibles, a pesar de todo eso, vamos a tener que hacer diagnóstico clínico en más o menos uno de cada 10 pacientes, ¿verdad? O sea, pacientes que tienen lesiones, que tienen fiebre, que están perdiendo peso y no encontramos por ninguna parte, a pesar de que le hicimos todos los estudios, no encontramos y hacemos un diagnóstico clínico finalmente, ¿verdad? Entonces tratamos de excluir todas las posibilidades diagnósticas y si tenemos un cuadro clínico y una radiografía compatible en pacientes con los estudios negativos, podemos hacer un diagnóstico clínico y hacer una prueba terapéutica al paciente para ver si mejora, ¿sí? Bien, esto es lo que hacemos normalmente cuando encontramos un paciente sintomático respiratorio, ¿sí? O sea, un paciente que tiene tos y catarro, eso es un sintomático respiratorio, paciente con tos y catarro de más de 15 días de evolución, ¿verdad? Le hacemos una vaciloscopía. Si es negativa, podemos hacerle un tratamiento sintomático, ¿verdad? Podemos darle antibiótico inclusive, ¿verdad? Antibióticos, aerosoles, etcétera, etcétera, antitusivos. Si hay mejoría clínica, todo bien, ¿verdad? Buscamos otra causa y ya está, ¿verdad? Si el paciente no mejora a pesar del tratamiento, ¿verdad? Continúa con tos y expectoración a pesar de que le dimos antibióticos y todo, ¿verdad? Le hacemos una radiografía. Si esa radiografía es sugestiva de tuberculosis, le iniciamos tratamiento, ¿verdad? O podemos hacer también un cultivo, ¿verdad? Que si es negativo, vamos a buscar otras causas. Y si es positivo, iniciamos el tratamiento, ¿verdad? Esto es muy relativo, ¿verdad? Son los algoritmos o diagnósticos del ministerio, pero no tiene mucho sentido porque yo no sé quién en su sano juicio le va a pedir, por ejemplo, una vaciloscopía a un paciente, pero no le va a pedir una radiografía, por ejemplo, ¿verdad? O sea, está diseñado para, si atender en el campo, no tener nada, más o menos, ¿verdad?
Porque me imagino que cualquier persona normal le va a pedir una vaciloscopía y una radiografía, ¿verdad? No va a esperar todo este tiempo a hacer un tratamiento al paciente y ahí recién hacer una radiografía, ¿verdad? Pero bueno, son las guías del ministerio medio raras, ¿verdad? El ministerio de acá de Paraguay, que no sé quién escribe la guía. Es lo que hay, pero en fin. Bien, vamos entonces a la clínica de la tuberculosis, ¿verdad? La tuberculosis puede producir síntomas sistémicos, ¿verdad? Como son la fiebre, que principalmente es una fiebre vespertina, ¿sí? Por la tarde, por la noche, astenia, o sea, un decaimiento del estado general y una pérdida importante de peso, ¿verdad? En poco tiempo y obviamente sin que el paciente haga ningún tipo de dieta, ¿sí? Y puede producir síntomas también localizados, que van a depender de, o sea, los síntomas sistémicos van a estar presentes casi siempre en todos los casos, independientemente de que el paciente sea un caso de tuberculosis pulmonar o extrapulmonar, ¿sí? Y van a tener otra vez casos según la localización, o sea, dependiendo en qué parte esté localizada la tuberculosis, vamos a tener otra vez estos casos localizados, ¿verdad? Que van a ser en la parte pulmonar, la tos seca o productiva, hemóptisis, ¿sí? O disnea, inclusive, ¿sí? En la afectación pleural vamos a tener dolor pleurítico, derrame pleural y disnea, ¿sí? Normalmente siempre hay derrame pleural en la tuberculosis pleural. En la tuberculosis urinaria podemos tener piuria estéril, o sea, el paciente orina y hay leucocitos en orina, pero que en el cultivo no aparece nada, ¿sí? Puede tener también síndrome miccional, o sea, disuria, dolor al orinar, ¿sí? Pueden aparecer también esos. En la meninge van a aparecer los síntomas típicos de meningitis, como cefalea, rigidez de nuca, fiebre, convulsiones, ¿sí? Y en la parte ganglionar van a tener linfadenopatía, principalmente supraclavicular y cervical, ¿sí? Lo más frecuente es que haya tuberculosis pulmonar, ¿verdad? Más o menos 15% son tuberculosis extrapulmonares, ¿sí? 15% más o menos son extrapulmonares, de lo cual la más frecuente otra vez es la ganglionar, ¿sí? La ganglionar. Y la radiología de la tuberculosis, ¿verdad? Que le voy mostrando. Tenemos la tuberculosis primaria, donde pueden aparecer principalmente, que va a ser muy parecida a una tuberculosis, perdón, a una neumonía común y corriente, ¿verdad? Normalmente va a tener una condensación similar a una neumonía, ¿sí? Aquí vemos una cavidad, ¿sí? Pequeñas opacidades que vemos, algunos ganglios que son difíciles de ver. La tuberculosis primaria que a veces puede simular una neumonía y puede tener una condensación bastante grande también, ¿verdad? Yo una vez vi un caso de una tuberculosis primaria, la única vez que vi, una vez un paciente joven de 24 años que tuvo una tuberculosis primaria que progresaba súper rápido, tuvo un absceso pulmonar y bastante que se complicó el paciente, tuve que resecarle un pedazo de pulmón básicamente, ¿verdad? Tuvieron que hacer una lobectomía para poder solucionar el problema, ¿verdad? Y la tuberculosis secundaria que va a ser lo más frecuente, ¿verdad? Que va a tener unas lesiones bilaterales normalmente, sobre todo localizadas en lóbulos superiores y en la parte más superior de los lóbulos inferiores, que va a tener cavidades normalmente, ¿sí? Podemos ver aquí, se puede presentar de muchas formas, ¿verdad? Afectación, como le dije, predominante de los lóbulos superiores, con cavidades, con un patrón nodulillar, aquí una cavidad, un patrón nodulillar, lo mismo aquí, ¿verdad? Un patrón nodulillar que puede ser o no bilateral, aquí por ejemplo vemos que esto es solamente de este lado, aquí tenemos un patrón nodulillar bilateral, árbol en brote, un patrón miliar, ¿verdad? Variable, pero en general vamos a ver siempre algo así, ¿verdad? Bien miliar, que puede estar diseminado por todo el pulmón o puede estar simplemente localizado en un sector. Y normalmente van a haber cavidades. Puede haber uno, pueden estar los dos, o puede estar uno de los dos, o pueden estar los dos al mismo tiempo, ¿sí?
Y el tratamiento de la tuberculosis. Las micobacterias tienen una replicación bastante lenta, ¿sí? Más o menos tardan 24 horas en replicarse, por eso que tarda tanto también el cultivo para poder estar listo. Gran parte de la población basilar, ¿verdad? Puede estar en fase no replicante, ¿verdad? O en fase de latencia, ¿sí? Y desarrollan resistencia con mucha facilidad, ¿sí? Porque tiene esta fase de latencia, entonces muy fácilmente, perdón, muy fácilmente desarrollan resistencia, ¿sí? Entonces, siempre tenemos que asociar 4 fármacos, ¿verdad? 2 van a ser esenciales, que van a ser el esterilizante y el bactericida. O sea, uno va a dedicarse exclusivamente a matarle a las bacterias que se están replicando y uno se va a dedicar, el esterilizante, ¿verdad? Va a ser el que se va a dedicar a matarle a las bacterias que están en fase no replicante, ¿verdad? O sea, uno se va a dedicar a matarle a todas las bacterias replicantes y la otra a matar a las bacterias no replicantes, ¿verdad? Y durante los 2 primeros meses, ¿sí? Vamos a asociar 2 fármacos más, o sea, 4 en total, que van a ser protectores, simplemente para que no aparezca resistencia, ¿verdad? O sea, en ese momento donde hay más bacterias y hay más replicación, ¿sí? Vamos a usar estos 2 fármacos extra para que, por ejemplo, ¿verdad? Los 2 fármacos esenciales normalmente son la isoniazida y la rifampicina, como le dije antes, ¿verdad? Para que si aparece por ahí alguna resistencia a uno de esos 2 fármacos y el otro no puede combatir, alguno de los protectores se encargue de matarle a esa bacteria, básicamente, ¿verdad? O sea, lo que buscamos evitar con los fármacos secundarios o protectores es evitar las resistencias, ¿verdad? Por eso se saca ya durante los últimos meses, porque ya hay menos bacterias y hay menos posibilidades de producir resistencia, ¿verdad? El tratamiento estándar dura 6 meses. 2 con 4 fármacos que son HRZE, ¿verdad? La abreviatura, que son isoniazida, la H isoniazida, la R rifampicina, la Z piracinamida y la E etambutol, ¿sí? Y 4 meses ya que es esta es la fase de ataque, y 4 meses que son la fase de consolidación, que ya es solamente con isoniazida y rifampicina, ¿sí? En los pacientes con VIH, con tuberculosis meningia o tuberculosis miliar, se pueden hacer hasta 9 meses de tratamiento, ¿verdad? Que va a ser en ese caso 2 meses de HRZE y 7 meses de HR, ¿sí? Bueno, acá le puse la dosis, no le voy a pedir que aprenda la dosis, pero básicamente está de acuerdo al peso, ¿verdad? Yo personalmente que trabajo con adultos siempre uso una dosis mayor a 50 kilos, ¿verdad? Pero si hay que tratar pediátricos es un poquito diferente, ¿verdad? Y como le dije, vas fase de ataque o fase intensiva y fase de manutención. Y acá está R-rifampicina, H isoniazida, Z piracinamida y E etambutol, ¿verdad? Estos son los medicamentos llamados de primera línea, ¿sí? Estos son los medicamentos de primera línea para el tratamiento de la tuberculosis. Bueno, todas estas drogas, bueno, en realidad cualquier medicamento, sobre todo los antibióticos, si se toman durante mucho tiempo, pueden producir reacciones adversas. Claro que nuestros tratamientos normales con antibióticos duran 7 a 10 días, 15 días a reventar, ¿verdad? En este caso estamos usando 4 fármacos muy fuertes y que encima los vamos a tomar por 6 meses, ¿verdad? Entonces las posibilidades de que haya una lesión en algún órgano son mucho más altas y tienen unas reacciones adversas que pueden ser leves, moderadas o graves. Tampoco es la idea que aprendan de memoria todo esto, ¿verdad? Pero pueden aparecer un montón de reacciones adversas, desde náuseas, dolor abdominal, malestar, mareos, insomnio, ¿sí? Hasta algunas más difíciles, ¿verdad? Como son las graves, como epidermólisis, donde hay una descamación de la piel, ¿verdad? Una insuficiencia hepática severa, ictericia, trastornos de la coagulación, insuficiencia renal, o sea, problemas renales como anuria, gota,
O sea, hay reacciones adversas muy severas, ¿sí? Disminución o pérdida de la visión, o sea, son reacciones adversas muy importantes que pueden aparecer y pueden obligar a suspender el tratamiento, ¿verdad? Pero están también las más leves, como le dije, la alergia y pequeños pruritos, náuseas, vómitos. Eso podemos tratar de superar con medicamentos, ¿verdad? O tratamiento sintomático, ¿verdad? Tratar de darle antialérgico al paciente, darle omeprazol, darle antieméticos, para que tome con sus medicamentos, ¿sí? ¿Qué controles le vamos a realizar a los pacientes que iniciamos el tratamiento? Vamos a hacerle controles clínicos, o sea, consultas a las 2 semanas y después mensualmente, ¿verdad? Una vez al mes el paciente tiene que venir y vamos a controlar si está tomando sus medicamentos, si no tiene algún efecto adverso, si no tuvo alguna reacción adversa, si notó algo diferente en cualquier parte de su cuerpo, ¿verdad? Bacteriológicos le vamos a hacer a los 2 y a los 6 meses como mínimo, pero puede ser más, ¿verdad? O sea, a los 2 meses cuando vamos a cambiar el tratamiento de la fase intensiva HRZE a la fase de consolidación, que es HR, vamos a hacerle un control bacteriológico al paciente. ¿Sí? Vamos a pedirle una vaciloscopía y un cultivo. Si la vaciloscopía está negativa, tranquilo, ¿verdad? Pero si sale positiva, tenemos que esperar el cultivo para poder cambiar, porque tenemos que estar seguros de que el paciente consiguió superar la fase basilar de su enfermedad, ¿verdad? Tenemos que estar seguros de que no hay posibilidades más de que desarrolle resistencia. Entonces, para eso lo hacemos el control a los 2 meses y a los 6 meses, obviamente, para confirmar la curación, tenemos que estar seguros de que el paciente ya no tiene una vaciloscopía positiva, ¿verdad? Pero se pueden hacer controles mensualmente o a los 4 meses por lo menos, ¿verdad? Para hacerle por lo menos cada 2 meses el cultivo, ¿sí? Y exámenes laboratoriales, un examen relativamente completo, ¿verdad? Hemograma, perfil hepático, CRASI, perfil renal, ácido úrico, que son todos los que se pueden alterar con el tratamiento, ¿verdad? Vamos a tratar de hacerle al primer mes y luego en los meses pares, 2, 4 y 6, ¿verdad? Que más o menos es lo mismo que hacemos con los controles bacteriológicos también, ¿sí? Bien, hasta ahí, ¿alguna duda tienen? ¿Algo que quieren preguntar? ¿Algo no les quedó claro? Bien. Entonces, esta es la tabla vamos a entrar un poquito a hablar de lo que es el riesgo, ¿verdad? De infección con tuberculosis multidroga resistente, ¿sí? Pero antes vamos a terminar con las reacciones adversas, ¿sí? Aquí les resalté algunos efectos adversos más importantes, ¿sí? Es muy difícil aprender todos, pero tiene que manejar más o menos esto por lo menos, ¿verdad? Las hidracidas, que es la isoniazida, por eso se le abrevia como H, pueden dar exantema, o sea, una reacción tipo alérgica, pueden afectar un poco el hígado, hepatitis, elevación de las transaminasas y neuropatía periférica pueden dar, o sea, trastornos en la sensibilidad sobre todo, ¿sí? La rifampicina también puede dar hepatitis y exantema, o sea, muy similar a lo de la isoniazida, ¿sí? La piracinamida puede dar malestar gastrointestinal y elevación del ácido úrico. Le marqué lo más importante nomás acá, ¿sí? Y el etambutol es el que puede producir disminución de la agudeza visual y neuritis óptica, ¿verdad? El tema de la hepatitis es lo más interesante porque está presente prácticamente durante todo el tratamiento del paciente. Tenemos riesgo de desarrollar una hepatitis o una elevación de las transaminasas, ¿verdad? Una afectación hepática por los fármacos antituberculosos, ¿sí? Y ahora sí, vamos a hablar un poquito de lo que es la tuberculosis multidrogo resistente, ¿sí? ¿Quiénes son los pacientes que tienen mayor riesgo de desarrollar tuberculosis multidrogo resistente? Arriba están los que tienen mayor riesgo y abajo son los que tienen menor riesgo, ¿verdad? Si tuvieron un fracaso terapéutico, o sea, el paciente se estaba tratando y a pesar de eso, su enfermedad no remitió, ¿sí? Con la primera línea,
son pacientes que tienen altísimo riesgo de tener una drogoresistencia, ¿sí? Obviamente, pacientes que tienen contacto de pacientes con drogoresistencia también van a tener un riesgo mayor porque se pueden contagiar con la misma bacteria que tiene resistencia, ¿sí? Un fracaso con un primer esquema de droga de primera línea, ¿sí? Fracaso de tratamiento en el sector privado, o sea, un paciente que se hizo tratamiento fuera del ministerio, aunque eso no pasa acá porque no se puede, no están disponibles las drogas, ¿verdad? No se puede hacer eso. Un paciente que no logra una vaciloscopía negativa al segundo o tercer mes con drogas de primera línea, tiene un alto riesgo también, ¿verdad? Y así van pasando, ¿verdad? Pacientes indígenas, pacientes con comorbilidades, pacientes que viven en lugares de alto riesgo, adictos a drogas intravenosas, ¿verdad? Tienen un alto riesgo de desarrollar tuberculosis multidrogoresistente, ¿sí? Pero lo que tienen que tener en cuenta siempre es que cuando hay una falla de tratamiento, un paciente deja, ¿qué? Sí. Cuando hay una falla de tratamiento, cuando el paciente deja su tratamiento, cuando el paciente abandona el tratamiento o tiene un cumplimiento irregular, son los pacientes que más posibilidades de desarrollar una resistencia van a tener, ¿sí? Si el paciente no le funciona el tratamiento, no convierte su vaciloscopía negativa o abandona el tratamiento por algún motivo, es un paciente que tiene un alto riesgo de desarrollar tuberculosis resistente. ¿Y cómo se clasifica la tuberculosis resistente? Puede ser una tuberculosis monoresistente, que es la que está producida por micobacterias tuberculosas que resisten solamente a una droga, ¿sí? Monoresistente, como su nombre lo dice. Obviamente, las que más nos preocupan son H y R, que son isoniazida y rifampicina, las drogas más importantes dentro del tratamiento del paciente, ¿sí? La tuberculosis poliresistente es la que presenta resistencia a dos o más drogas, pero no es resistente a isoniazida y rifampicina al mismo tiempo, ¿sí? Puede ser resistente a una de las dos, pero no las dos al mismo tiempo, ¿sí? Eso es poliresistente, no es tan grave, ¿sí? La tuberculosis multidrogoresistente es la que es resistente al menos a isoniazida y rifampicina. Puede ser resistente a otras drogas también al mismo tiempo, ¿sí? Pero multidrogoresistente es la que tiene resistencia a isoniazida y rifampicina al mismo tiempo. Si es con esas dos nomás ya le consideramos multidrogoresistente, ¿sí? Y puede haber más, también puede haber más, ¿verdad? Pero estas dos son las más importantes, ¿verdad? Y la tuberculosis extensamente drogoresistente, XDR, es la tuberculosis multidrogoresistente que también es resistente a fármacos de segunda y tercera línea, ¿sí? Pero hasta multidrogoresistente es más interesante, ¿verdad? La extensamente drogoresistente ya es la que tiene resistencia a fármacos de segunda y tercera línea, ¿verdad? Estos conceptos, hasta multidrogoresistente, por lo menos sí me interesa que aprendan también, ¿verdad? Bien, y eso hasta ahí por hoy, ¿verdad? No sé si tienen alguna duda, quieren preguntar algo en particular. Todavía no, pero seguro que va a tener. Dale, perfecto. Igual pueden preguntar la próxima Clase. la próxima clase tenemos para preguntar seguro. ¿Está entonces? Terminamos por Aceito, hoy. doutor. Aproveitando, então, nós hicimos uma votação, não sei se o doutor te acordas, eu sou Jean, Sí. delegado de pneumologia de tu matéria, e foi solicitado o câmbio de la fecha. E aí, Sí. aí eu expliquei para ele grupo, e o grupo disse que uma boa parte sim, se é possível, o doutor cambiar a fecha, porque há muito conteúdo, né, agora, e nós outros queremos render bem. Então, teremos um pouco mais de tempo para estudar. Pero, se possível, a primeira pergunta é se o doutor vai autorizar nós outros a ser a fecha que corresponde que nós outros apresentou para o doutor. Por mí, si tengo que hablar con una académica, yo creo que no va a haber problema con eso.
Perfeito. A segunda coisa, doutor, é que temos uma companheira que está grávida e se ela pode rendir com outro grupo, se possível, porque estás para ter bebê todavia. Não sei, então essa possibilidade. E temos também companheiros que terão que rendir hacer exame de ginecologia, dia, se não me acordo, dia 15 la fecha. Então, para eles, quedarão muito justito. Se eles também poderiam fazer com outro grupo. Eu passo o nome dessas pessoas para o doutor, se possível. A la chica a la chica que está embarazada, sí, no hay problema. La gente que tiene que rendir ginecología, no, porque esos son recursantes, ¿verdad? Isso já não sei, doutor, te explicar se são ou não recursantes. Porque entiendo que neumo no se da al mismo tiempo que gineco, o sea que probablemente son recursantes de gineco. Si son recursantes, no le voy a poder dar ninguna ventaja. Perfeito, está bem. Então, desde já agradeço, então, doutor. Dale, estamos entonces. Doutor, rapidinho, eu só tenho uma dúvida na imagem do slide 31, se o senhor puder colocar. Sim. A letra A, doutor. A imagem que configura a tuberculose seria na metade do pulmão abaixo, sei? No. Infraclavicular derecha, y ahí está la descripción. Infraclavicular derecha, acá está. Sobre todo acá. No se nota muy bien nomás. Assim, lá caverna, então, que tem esses aí. Ahí no hay caverna. Acá, esta es la... Acá, esto es lo mismo. Si vienes acá, comparás. Esto es el espacio intercostal nomás. Esta es la lesión. Ok. E do outro lado, sim, aí tipo uma cavernita cá, né, doutor? Sí, ese sí tiene una caverna. E aí está a afetação. Así mismo. Por que na letra A, doutor, não está tão radiolúcido? Está só um pouco radiolúcido, devido à afetação da tuberculose? Como que no... No... Está menos radiolúcido, tá vendo, do que a letra B. Eso es por la técnica radiológica nomás. O sea, no, depende de cómo se hizo la radiografía nomás. Esta es una radiografía, la B es una radiografía más penetrante. La radiografía A tiene una técnica un poco peor nomás. Ah, sim. No tiene nada que ver con la enfermedad, por la técnica nomás. Porque está bem pequenita a área do pulmão que é radiolúcido, tá vendo? Aí por isso pensei que seria uma patologia onde a base do pulmão estaria com a tuberculose. Otra cosa que puedes mirar también, esta es una radiografía que tiene las costillas normales y la radiografía B, por ejemplo, tiene las costillas muy horizontalizadas. Este paciente podría ser un paciente con EPOC, por ejemplo. Pues tiene las costillas horizontales, probablemente tiene atrapamiento aéreo también el paciente. Eso también puede ser que sea un poquito más radiolúcida su imagen. Entendi. Gracias, doutor. No hay problema. Doutor. Sí. Acerca del questionário, eu sei que não vas a dar a resposta, mas eu gostaria, puedes abrir o questionário para eu fazer uma pergunta sobre a imagem que vos poneste em la figura que estás ali. En el enunciado dice así, en el segundo párrafo se diz, diz assim, não se vê adenopatias, a auscultação rítmica, não vê sopros, a auscultação pulmonar. Se solicita uma radiografia observando opacificação praticamente em todo o lóbulo superior esquerdo. ¿No es derecho? Sí, es derecho, tenés razón. Tenés razón.
Porque a mí me quedó, falei, no puede, yo estoy viendo... Me confundí cuando escribí, porque en realidad saqué el enunciado de otra parte, ¿verdad? Pero la radiografía, saqué otro lugar para que sea más linda la radiografía, pero sí me confundí yo cuando escribí. Tiene en dos partes ali escrito Sí, así. pero yo me confundí, o sea, en realidad tiene que ser hemitórax derecho, tiene que ser. Isso, aí onde vos sublinhaste, e no final também diz superior esquerdo, e seria direito, então. Ah, sí, sí, todo sería derecho, o sea, la imagen es lo que vale. Yo nomás me confundí. Tá bem, doutor. É que eu mirei e falei assim, não pode, eu estou vendo uma coisa errada aqui, então eu não estava errado. É o lóbulo superior direito, então. Así mismo. Ok, doutor, graças. E graças por sua classe. Bom final de semana, sim. Estamos entonces. Nos vemos. Estamos en contacto entonces. Sim. Graças. Doutor, uma consulta. A faculdade explicou qual é o motivo do doutor dar classe online para nós outros? Y yo creo que es porque hay muchos grupos, porque viste que había otro médico que tenía que ayudarme con las clases, ¿verdad? Y no, finalmente él dijo que no iba a poder y ya estábamos muy encima del inicio de las clases. Entonces me pidieron a mí que yo dé las clases online, ¿verdad? Para 5 secciones en total, porque no tengo tiempo para venir y darle a las 5 secciones por separado, ¿verdad? Y más que nada por eso. Eso fue lo que me dijeron, ¿verdad? Yo la verdad que siempre, yo personalmente prefiero dar clases presenciales, ¿verdad? Para mí es Então, mucho na verdade, é mais por tema que a faculdade não há personal para oferecer isso, porque só existe todavia o doutor para dar classe para nós outros, certo? así mismo. Perfeito. Está bem. Muchas gracias, doutor. Muy amable y buen fin de semana. Dale, nos vemos. Chao, chao. Chao, chao.